Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos a este su espacio Siervos del Nuevo Pacto, producido por ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio, muy agradecido con el Señor una vez más por esta nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos alrededor de su santa palabra. Hoy es jueves y, como de costumbre, los martes y jueves, al ser las 5 de la tarde, nos encontramos desarrollando un tema que hemos titulado 100 relatos con aguijón. De eso estamos hablando los martes y los jueves en este su espacio, Siervos del Nuevo Pacto. Y esta tarde-noche corresponde que analicemos una sesión que he titulado ¿Qué es del César? Esa es una pregunta que estamos desarrollando en la sesión de esta tarde-noche. ¿Qué es del César? ¿De qué vamos a hablar? Eso lo veremos a continuación. Hemos venido hablando acerca de que ningún maestro que ha puesto un pie en este planeta ha empleado las ilustraciones, las analogías, las alegorías, las comparaciones, fábulas, imágenes, relatos. Usted le pone el nombre que usted desee. Nadie las ha utilizado como el Señor Jesús, con una destreza increíble. Y nos preguntamos constantemente, los que hemos tenido la oportunidad de analizar todo el ministerio terrenal de Jesús, de esos poco menos de 3 años, que fue lo que duró su ministerio terrenal, ¿por qué es que Jesús recurre a ese método de enseñanza con tanta frecuencia? Bueno, primero que nada porque es un método muy eficaz y lo que nos ha traído precisamente a esta seguidilla de ilustraciones, más de 100 ilustraciones que vamos a analizar, precisamente tiene que ver con el que usted y yo podamos, amado hermano y hermana, aprender a utilizar este método, que usted y yo podamos aprender a utilizar el método de enseñanza de Jesús. Y la pregunta es, ¿con qué propósito Jesús empleaba ese método de enseñanza? Recordemos en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, dice la palabra del Señor, que Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones, y sólo así enseñaba. De esta manera, Jesús cumplía lo que Dios había dicho por medio del profeta. Esto se encuentra en el Salmo 78, versículo 2, cuando Jesús cita el texto que dice, hablaré a la gente por medio de ejemplos y contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. El tema de la enseñanza tiene un antes y un después a partir de Jesús. Jesús cumple una profecía de Asaf que se encuentra precisamente en el Salmo 78. Y el maestro de maestros, el maestro por excelencia, nos iba a enseñar a usted y a mí, primero los hombres de su contexto, y 2000 años después, Jesús nos enseña precisamente a través de ilustraciones y no necesariamente a través de cosas ocultas, cosas misteriosas o cosas complicadas. Jesús lo que iba a hacer era tomar asuntos doctrinales de muy difícil y complicada comprensión y lo que iba a hacer era que lo va a extrapolar al contexto en que se enseña de una manera muy clara y diáfana a través de comparaciones. Sin embargo, aquí lo que sí tenemos que dejar claro es que el que no quiere entenderlas, el que no quiere escucharlas, el que cierre el oído a la voz de Dios, nunca podrá atesorar en su corazón esas verdades bíblicas. Esto es algo para el corazón humilde, tanto en el contexto histórico de Jesús como para nuestro contexto histórico. Vean lo que decía el Salmo 78, una profecía que se había escrito 1000 años antes de Cristo. Decía esta profecía: abriré mi boca por medio de ejemplos, de parábolas, refranes, historias, sentencias sabias, proverbios.
y te explicaré los misterios, enigmas, secretos, lecciones escondidas o reservadas, misterios arcanos del pasado. Lo que Jesús hace es que empieza a revelar, Jesús empieza a develar cosas que hasta su contexto histórico estaban guardadas, estaban escondidas, por decirlo de alguna manera. Y Jesús las trae y las expone por medio del aprendizaje, de la enseñanza, utilizando ilustraciones, situaciones de la vida práctica. Por eso es que cuando usted analiza el ministerio de Jesús, usted encontrará al maestro utilizando un fino sentido de la observación, y Jesús utiliza lo que se encuentra en su medio de situaciones que están ocurriendo para poder traer esas verdades bíblicas. Ya hemos analizado casi 100 verdades y es increíble cómo Jesús utiliza situaciones del contexto histórico, como por ejemplo hechos sociales, hechos religiosos, hechos políticos, situaciones domésticas. Jesús utiliza la flora, la fauna, el clima, las labores que se desarrollaban en el contexto histórico, utiliza a las mujeres, a los varones, a los niños, las actividades que se desarrollaban, en fin, un sinnúmero de situaciones que eran muy conocidas, y a través de ellas Jesús nos trae hermosas verdades. Por eso es que Jesús lo que hace es hacer comparaciones en paralelo, y a partir de esa comparación Jesús construye una narración. Eso es lo que hemos venido analizando en estos últimos ya casi 8 meses que estamos cumpliendo en ese momento con estas más de 100 ilustraciones. Aquella persona que está escuchando la narración, algo muy particular que tiene ese relato es que es muy cortito, es muy interesante, la persona está boquiabierta escuchando. En el contexto histórico de Jesús, la facilidad de la escritura de los libros no existía como la tenemos usted y yo hoy. Entonces en esa época se utilizaba mucho los cuentos, la leyenda, los relatos, y tenían que ser muy cortos para que fueran de muy fácil asimilación. La gente ponía mucho interés, la gente estaba atenta a esos cuentitos cortos que al final del cuento tienen lo que llamamos un aguijón. Por eso hemos estado hablando de relatos con aguijón. La persona que está oyendo esas ilustraciones puede reconocer en ella sus propios valores, sus conductas y sus costumbres. Uno empieza a identificarse con los personajes, con lo que está sucediendo alrededor, que es muy probable que le esté sucediendo a uno en nuestro propio contexto. Y por eso es que esas verdades de Jesús revelan precisamente algo que es importante, pero aquel que está interesado en recibir esa enseñanza, pero va a estar oculta a todos aquellos que tienen un corazón orgulloso, que creen que todos lo saben, que no necesitan consejo, y por eso esas enseñanzas a ellos no les va a ser posible llegar, ni siquiera poder entenderlas. Y aquí es donde nos dice Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15, así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Y nos vamos al texto que también se está tomando en consideración del Antiguo Testamento, que está en el libro de Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10, que textualmente dice: esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, por más que mire, nunca verá, pues no aprende ni piensa. ¿Por qué? Porque cierra los ojos para no ver, porque se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo la salvaría. ¿Por qué muchas personas no reciben hoy el mensaje? ¿Por qué muchas personas no entienden la Biblia? ¿Por qué a muchas personas les cuesta captar lo que Dios tiene para sus vidas? No es porque sea difícil, no es porque sea incomprensible, no es porque sea enigmático, no es porque sea una fórmula matemática. Hermano y hermana, Jesús mismo lo dice: la gente cierra los ojos para no ver y tapa los oídos para no oír. Así es muy difícil. Así nadie va a poder recibir lo que Dios tiene para sus vidas. Por eso Jesús decía:
si hiciera lo contrario, si abriera sus ojos, si destapara sus oídos, cambiaría su manera de vivir y dice Jesús, yo podría salvarlas. Por eso es que hemos venido hablando en estos meses anteriores acerca de esas enseñanzas tan importantes, ilustrativas, muy prácticas. La agricultura hace 2000 años es la misma actividad agrícola de hoy en día. Actividades como amasar pan, el tema de las flores, los pajarillos, las ovejas, la pesca, el clima, el frío, el calor, la luz, la oscuridad, todo eso que Jesús ha venido utilizando hoy en día, hermano y hermana, 2000 años después, es de utilización práctica común. Por eso es que nosotros hemos podido captar esas comparaciones porque eran vigentes hace 2000 años como lo son hoy en día. Vamos inmediatamente al relato número 98, que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Yo leí el texto y traté de imaginar lo que Jesús estaba enseñando y decidí ponerle un título a ese relato. Si yo tengo que extrapolar el texto de Mateo 21, 18 al 22 a nuestro contexto histórico del año 2024, yo entonces lo que hago es que le pongo un título que yo considere que es aplicable a ese relato que Jesús contó o que le sucedió a Jesús, porque más bien eso fue un acontecimiento muy interesante que le sucede al maestro personalmente hace 2000 años. Yo le llamé lo que no sirve, que no estorbe. Así decía mi abuela. Usted tal vez ha escuchado esa expresión en su país de origen. Aquí en Costa Rica decimos lo que no sirve, que no estorbe. Y lo podemos aplicar para muchísimas situaciones de nuestras vidas diarias. Una relación, algo, un mueble tal vez que lo tenemos en el salón, en la sala de nuestras casas, que más bien está ocupando espacio, algo que no está generando ningún valor agregado, que más bien nos ocasiona costos adicionales, nos ocasiona problemas, qué sé yo. Y entonces aquí en Costa Rica decimos, lo que no sirve, que no estorbe. Jesús tiene una situación muy particular que a la misma vez nos va a traer una gran enseñanza en esta tarde-noche. Dice el texto en mención, capítulo 21, versículo 18 y 19. Cuando regresaba a Jerusalén la mañana siguiente, tuvo hambre. Se acercó a una higuera del camino con la esperanza en ella de encontrar higos, pero solo encontró hojas. Entonces Jesús expresa, nunca más produzcas fruto, le dijo, y la higuera se secó. ¡Wow! Yo leo ese acontecimiento y me quedo pasmado. Las higueras, por lo general, daban fruto 2 veces al año en el contexto histórico de Jesús. El higo era una fruta muy accesible para cualquier estrato social. Era una fruta muy útil, muy conocida en el contexto. La Biblia nos habla de la higuera en muchísimas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Era como decir hoy en día, en cuanto a frutas, no sé, un banano, una manzana, una uva, algo que usted, una naranja, que nosotros conocemos todos los días. Y eran arbolitos que los encontrábamos en cualquier lado. Cualquier persona tenía algo de hambre, entonces llegaba al arbolito de higos, bajaba el fruto y se lo comía. Las higueras, por lo general, lo primero que dan son hojas. Primero aparece una serie de hojas en el arbolito y posteriormente aparece el fruto. Jesús tiene hambre, va a buscar higos a la higuera, porque eso es muy importante. Jesús no va a poder sacar bananos de una higuera. Jesús no puede recoger tomates de un plantío de yuca, qué sé yo. Cada cosa con su cosa. Jesús va a la higuera a recoger higos. No encuentra, solo encuentra hojas. Entonces Jesús lo que termina haciendo es maldiciendo la higuera. Eso es lo que Jesús hace con este arbolito.
Cuando analizamos el tema de los milagros, esto que Jesús hace es un milagro, porque Jesús maldice la higuera y Jesús le habla y le dice, nunca más produzcas fruto. Vine a buscar fruto, no encontré. Entonces, a partir de ese momento, palabras más, palabras menos, Jesús dice, a partir de ese momento no me da la gana que vuelvas a producir fruto nunca más en lo que te queda de existencia en este planeta. Y la higuera se seca. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nunca más ese arbolito sirvió para que diera frutos. El arbolito se seca y lo que se termina haciendo con este tipo de plantíos es tirarlos al fuego y que el fuego los consuma. Es interesante porque en el tema de los milagros de Jesús, cuando analizamos los evangelios, encontramos aproximadamente unos 41 milagros, más o menos, que están relatados en los 4 evangelios. Jesús hizo N cantidad de milagros. El apóstol Juan decía en su evangelio, en el capítulo 20, que si decidiéramos escribir todo lo que Jesús hizo en beneficio de los hombres y mujeres de su contexto, no cabrían en los libros del mundo, porque Jesús durante ese corto tiempo de 3 años, Jesús mañana, tarde y noche ayudó a muchísimas personas. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba. Jesús no perdió su tiempo en el contexto histórico, sabiendo que su permanencia en esta tierra era muy corta. Ahora, de esos 40 y resto de milagros, hay 2 muy particulares que yo les he llamado milagros destructivos. Uno es cuando Jesús arroja un hato de cerdos que da permiso a los demonios que se introduzcan en los chanchitos y estos se terminan lanzando a un guindo. Eso es un milagro destructivo. El otro milagro destructivo es esa maldición sobre la higuera. Ahora, Jesús va a buscar algo y no lo encuentra. Y aquí es donde, hermano y hermana, este relato tiene una impresionante connotación espiritual para usted y para mí, que decimos llamarnos, número 1, hijos de Dios, que le gritamos a los 4 vientos al mundo que somos cristianos y que presumiblemente usted y yo deberíamos ser siervos. Cuando nuestro Señor vino al mundo por primera vez, esperaba encontrar fruto evidente en Israel. Israel era la nación escogida por Dios para que fuera luz a las naciones. Y definitivamente lo que Jesús encuentra en Israel simplemente fueron hojas. El Israel del contexto de Jesús, lo único que deambulaba era una religión ritualista, una religión farisaica, una religión hueca, más de 613 preceptos, muchos inventos humanos que los hombres decían. El mismo Jesús decía, qué interesante, ustedes inventan, tras de eso las enseñan y terminan diciendo que soy yo el que di esos mandamientos. Era mucha invención, era algo totalmente hueco. Cuando Cristo venga por segunda vez a ese mundo, hermano y hermana, va a darse cuenta que muchos creyentes hoy en día son precisamente como los fariseos de su contexto, los cuales eran inútiles e improductivos. Esa religión farisaica, esa gama de rituales con los cuales Jesús tuvo en muchas ocasiones que debatir, que discutir con los fariseos, mucho de eso que era hueco, lo tenemos hoy en día. Hoy abundan muchos hombres y mujeres que llamándose creyentes, que llamándose cristianos, hermano y hermana, son personas improductivas. Son esas mismas higueras que están llenas de hojas, que solo dan hojas. Pero Jesús no quiere hojas, Jesús quiere higos. Como quería higos para alimentarse hace 2000 años, hoy en día Jesús anda buscando fruto en esos hombres y en esas mujeres. El problema es que cuando Jesús llega, en muchos lo que menos encuentra es el fruto esperado. Y vean qué interesante cuando en Mateo capítulo 3, aquí está hablando Juan el Bautista,
En Mateo capítulo 3, versículo 9 y 10, Juan el Bautista decía: no crean que les basta con decir que son descendientes de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha está lista para talar los árboles que no den fruto y arrojarlos al fuego. Y este texto de hace 2000 años está tan vigente hoy en día como en el momento en que Juan el Bautista da esta expresión. Hermano y hermana, es muy importante que usted y yo en esta tarde-noche pongamos muchísima atención. Si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús, que somos sus seguidores, Jesús mismo decía que el que se llama su seguidor es porque sirve, porque le sirve a Él, porque está matriculado en su causa. Si no, dejemos de llamarnos lo que no somos. Tenemos que ser consistentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si yo soy siervo de Dios, si yo soy discípulo de Jesús, pues yo estoy haciendo la labor que el maestro estaría haciendo en este momento si estuviera en cuerpo presente. Por eso Jesús escoge a 12 hombres, los convierte en discípulos, les da una gran comisión que se mantiene vigente hasta hoy, y esa misma comisión es para usted y para mí. Si somos sus discípulos, entonces somos sus siervos, pero no basta con decirlo. Juan el Bautista le decía a los hombres y mujeres de su contexto: no basta decir que ustedes son descendientes de Abraham. El problema es que decimos, pero no lo somos, no lo estamos haciendo. Y entonces Juan dice: cuidado, porque el Señor muy probablemente en este momento debe tener el hacha lista para cortar todos aquellos árboles que no están produciendo nada. Y árbol que no produce nada en el contexto histórico se corta y se termina echando al fuego. Espiritualmente, usted sabe de lo que nos está hablando Juan el Bautista y lo que nos decía Jesús en el contexto del capítulo 21. Si yo como hijo de Dios no estoy dando el fruto esperado, si el Señor solo viene a mí y encuentra hojas, hermano y hermana, si yo termino siendo un siervo inútil, un siervo improductivo, que simplemente estoy gastando tiempo, gastando recursos, no estoy haciendo nada, el Señor va a venir en cualquier momento y va con su hacha a cortar desde la raíz, y ese arbolito para lo único que sirve es para ser lanzado al lago de fuego. Ojalá que esto que estamos analizando no tenga que ver absolutamente nada con usted. Esperaría que usted sea esa higuera que si Jesús en cualquier momento del día viene a buscar un fruto, Jesús lo va a encontrar. Cuidado si solo encuentra hojas. El relato número 99 que vamos a analizar en esta tarde-noche, para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo y en directo, estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. MP Radio es un servicio más de ministros de la palabra que en este momento ya está llegando a 35 países. En ese momento tenemos más de 1300 melodías sonando en programación. Tenemos más de 550 textos de la palabra del Señor, capítulos completos de la Biblia, de todos los libros, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, programándose en formato de audio dramatización. Es muy interesante. Usted está escuchando la Biblia en MP Radio como si usted estuviera en el momento en que se está narrando el texto de la palabra del Señor. Es una emisora que no tiene anuncios, 24 horas al día, llevándole a usted, hermano y hermana, edificación a través de música y a través de palabra. Y como si fuera poco, tenemos 14 programas que durante los 7 días de la semana están circulando según la hora que ha sido destinada para esos programas. Así es que le invitamos para que escuche MP Radio. El relato 99 se encuentra en Mateo capítulo 22,
versículo 15 al 22, y yo lo he titulado ¿Qué es del César? ¿Qué es del César? Dice Mateo capítulo 22. Los fariseos se reunieron para tramar la manera de enredar a Jesús en sus propias palabras y hacerle decir algo que lo comprometiera. Señor, le dijeron, sabemos que amas la verdad y que le enseñas sin miedo a las consecuencias. Dinos, ¿debe uno pagar impuestos al gobierno romano? ¿Usted qué cree, Señor? Cuando leemos la Biblia, usted y yo tenemos que ubicarnos, amado hermano y hermana, en el contexto histórico. Hay que hacer la exégesis del texto y ubicarnos qué es lo que está aconteciendo en el momento del relato. ¿Para quién se escribió el relato? ¿Quién lo está escribiendo? ¿Cuáles son las situaciones que rodean al acontecimiento en mención? Para poder entonces tener una comprensión de lo que está sucediendo en ese momento. Una vez que tenemos la claridad, lo que se llama la exégesis del texto, hacemos entonces lo que se denomina la hermenéutica, y es extrapolar a nuestro contexto histórico lo que eso que está sucediendo quiere enseñarnos. ¿Qué quiere mostrarnos la palabra del Señor? Cuando vamos a Mateo capítulo 21 en el contexto, recuerde que Jesús está en el día martes, allá por el día martes de la semana de la Pasión. Ese viernes de esa semana, Jesús va a ser asesinado. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley, los líderes del templo, todos están unidos, enemigos acérrimos entre sí. Pero mi abuela decía que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esos hombres tenían grandes diferencias entre ellos y se aborrecían. Increíble, los herodianos, seguidores del partido de Herodes, haciendo alianza con sus enemigos, los fariseos, que aborrecían a Herodes, porque ahora tenían un enemigo en común, y ese enemigo es Jesús. Ellos estaban buscando en esa última semana aquello que pudieran utilizar para acusar a Jesús y llevarlo a Roma para que Roma lo liquidara. Y hicieron trabajo conjunto, vean qué increíble, para llevar a Jesús a la muerte por el odio que ambos grupos le profesaban a Jesús. Jesús era el hombre del momento, el que captaba la atención, el que sanaba, el que ayudaba, el que predicaba, el que hablaba con denuedo, el que traía la verdad del cielo. Y los fariseos venían perdiendo terreno, los saduceos, los escribas, los herodianos, y en esa última semana buscaron cómo Jesús se resbalara, se desdijera, buscaban cómo Jesús cometiera un error. Entonces, haciendo la exégesis del texto, muy interesante, van y le hacen una pregunta a Jesús. Estos hombres eran muy inteligentes, sabían qué preguntar, cómo preguntarlo y en qué momento preguntarlo. Y le quieren traer a Jesús una zancadilla en cuanto al tema de impuestos. La pregunta que le hacen a Jesús es, a ver, maestro, uno debe pagar impuestos al gobierno romano. Y en el contexto histórico, recordemos que Roma es el imperio que tenía subyugado a todas las naciones que existían alrededor del mar Mediterráneo. Increíblemente, el gobierno romano requería cargas impositivas altísimas para todas aquellas naciones subyugadas, para que le generaran recursos al imperio en cuanto a armamento, en cuanto a soldados, en cuanto a logística, en cuanto a infraestructura. Por eso es que esas naciones estaban muy subyugadas porque tenían que sacar dinero y enviárselo a Roma. Y es aquí donde los herodianos y los fariseos se frotan las manos esperando la respuesta de Jesús. Claro, si Jesús decía que los impuestos tenían que pagarse, entonces Jesús iba a ser acusado por los fariseos de negar la soberanía de Dios sobre Israel
y Jesús se iba a volver impopular con los propios judíos. Si Jesús decía, claro, paguémosle al César, el César era odiado, el imperio romano era odiado por los judíos. Y si parecía que Jesús daba un veredicto favorable, se iba a traer encima a toda la nación judía. Eso era lo que querían los fariseos. Pero si Jesús respondía que los impuestos no tenían que ser pagados, inmediatamente, claro, se congraciaba con el pueblo judío, pero Jesús podía ser acusado de traición a Roma. Jesús podía ser acusado de ser enemigo del imperio romano, y eso inmediatamente acarreaba la muerte. Roma castigaba con pena de muerte a todos aquellos hombres y mujeres que se sublevaran o fueran en contra de lo dictaminado por el imperio. Cuando usted analiza la situación y la encrucijada, hermano y hermana, yo no sé qué hubiera yo respondido. Si yo digo que sí hay que pagar, me echo encima a los judíos. Y si yo digo que no hay que pagar, me echo encima a Roma. Claro, los fariseos se frotaron las manos y dijeron, aquí lo tenemos ya contra las cuerdas. Ahora no se nos va a escapar. Cuando usted analiza el viernes siguiente de esta semana de la Pasión, Jesús es acusado con diferentes argumentos por parte de los fariseos, los cuales nunca se pudieron probar. Los últimos 3 argumentos que los fariseos utilizan para llevar a Jesús a la muerte, el primero de ellos es que Jesús fue acusado de terrorista, porque los fariseos le dijeron a Pilato, que era el representante del imperio romano, que Jesús era un hombre que provocaba disturbios en Judea, en Jerusalén. Jesús también fue acusado ante Roma de animar al pueblo para que el pueblo no pagara impuestos. Claro, los fariseos acomodaron la situación para que Jesús quedara mal parado ante Roma. Un tercer argumento que llevan ante Pilato es que Jesús decía que él era el rey de los judíos. Por eso es que cuando Jesús está compareciendo ante Pilato, Pilato le dice, ¿es verdad que eres el rey de los judíos? Jesús lo que responde es, usted lo ha dicho. Jesús nunca dijo que el reino de él era un reino terrenal. Jesús habló siempre de un reino, pero Jesús hablaba de un reino celestial. Y cuando a Jesús lo quisieron hacer rey, recuerde usted que Jesús se termina escondiendo y yéndose porque la gente lo que quería era un rey terrenal que lo liberara de esa opresión romana. Claro, Jesús está en una encrucijada, aparentemente. Los fariseos creen que ya lo tienen, y es donde Jesús viene y entonces da esa respuesta tan magistral que yo creo que a ningún ser humano se le hubiese ocurrido. Y nos dice el capítulo 22, versículo 18, Jesús, que sabía lo que se traían entre manos, les dijo, hipócritas, enséñenme una moneda. Ellos le mostraron una moneda romana de plata. Pregunta Jesús, ¿de quién dice ahí que es esa imagen? Y ellos respondieron, porque eran buenos para contestar, es del César. Respondieron. Entonces Jesús a continuación les dice, pues denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Definitivamente, hermano y hermana, los que escucharon esta respuesta se tuvieron que haber quedado perplejos, boquiabiertos. Los fariseos que esperaban la peor de cualquier de esas 2 respuestas únicas que ellos habían contemplado, se quedaron pasmados, porque lo que Jesús está haciendo aquí es una ilustración muy interesante. Vean qué increíble cómo Jesús aprovecha cualquier situación para traernos una verdad bíblica, una verdad espiritual que 2000 años después usted y yo la necesitamos. Jesús está afirmando que el gobierno de nuestros países, los que nos gobiernan, pueden hacernos solicitudes legítimas. En primer lugar, no olvide que los gobernantes son puestos por Dios.
El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en sus cartas hablan en abundancia acerca de nuestra responsabilidad como ciudadanos de este mundo. Usted y yo tenemos responsabilidades ante las solicitudes legítimas, y en eso quiero ser claro, que hagan nuestros gobiernos. Nosotros hemos sido instruidos a través de la palabra a ser responsables, a ser obedientes al gobierno en cuestiones civiles y en cuestiones nacionales, siempre y cuando estas solicitudes o estas prerrogativas, hermano y hermana, no contravengan a la palabra de Dios. Por eso es muy interesante el apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pedro dice: temed a Dios, honrad al rey. Me imagino que Pedro, cuando está escribiendo este versículo tan pequeñito, se está acordando de lo que Jesús les había dicho a ellos anteriormente con la enseñanza de esta moneda. Jesús dice: denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. No dejes de hacer una cosa sin hacer la otra, porque las dos cosas son importantes y se complementan entre sí. Pedro dice: temed a Dios. Temer es obedecer. Eso quiere decir el temor a Dios. Proverbios capítulo 1:7, temer a Dios es obedecer a Dios. Y al rey démosle la honra que le corresponde. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes se encuentran en posiciones de eminencia. Son hombres y mujeres puestos por Dios para que usted y yo, hermano y hermana, obedezcamos lo que legítimamente ellos están solicitando que nosotros hagamos. Pero si vamos un poco más allá de la enseñanza como tal, aquí Jesús me está hablando una verdad espiritual que yo no puedo dejar pasar. Y es que, hermano y hermana, recordemos que nosotros, como ciudadanos de este mundo, como personas que vivimos en esta tierra, hay cuestiones que nosotros tenemos que atender, tanto terrenales como espirituales. Eso es algo totalmente claro. Hay cosas espirituales que usted y yo tenemos que acatar, tenemos que hacer. Hay cosas terrenales que también tenemos que emprender. Tenemos que trabajar, tenemos que criar a nuestras familias, nos involucramos en temas de estudio, nos involucramos en proyectos disímiles, qué sé yo. Terrenalmente hablando, hay muchas cosas que nosotros, humanamente hablando, tenemos que hacerlas. Y Jesús no está en contra de que las hagamos. Cuando usted lee el libro de Salomón, principalmente en Eclesiastés, en el mismo libro de los Proverbios, dice Salomón que a Dios le satisface que nosotros gocemos del fruto de nuestro esfuerzo. Claro, a partir de la caída del hombre en el huerto del Edén, el tema del trabajo dejó de ser algo bonito, dejó de ser algo agradable, dejó de ser algo productivo, para convertirse en una molestia y en una fatiga. Alguien decía que el trabajo es tan feo, decía mi abuela, que por eso lo pagan. Porque si el trabajo fuera bonito, lo haríamos de gratis. Eso decía mi abuela. El tema del trabajo no a todas las personas les agrada, no a todos nos gusta madrugar, no a todos nos gusta quedarnos tarde en nuestros lugares de trabajo, no a todos nos gusta algunas labores que estamos ejecutando. Pero hermano y hermana, como creyentes, bendito Dios, tenemos que también ser agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado en el lugar en el que nos tiene, haciendo lo que Él ha determinado que hagamos. El mismo Dios dice que cuando nosotros trabajamos para los hombres, tenemos que hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para Él. Esa es una manera de agradar al Señor, siendo excelentes en cualquier área en la que nos encontremos. Dios sabe que usted y yo necesitamos utilizar horas de nuestro tiempo para ejecutar algunas cosas que no necesariamente son espirituales. Y eso es muy importante porque tenemos vacaciones,
tenemos días libres, necesito horas para trabajar, necesito horas para atender a mis hijos, necesito horas para atender un negocio, necesito horas para hacer algunas gestiones, hacer algunas compras. El Señor sabe precisamente que hay cosas que yo tengo que atender. Pero lo que Dios no quiere, y la ilustración es muy importante, yo creo que es necesaria que la conversemos, porque Jesús me dice que yo no puedo hacer una cosa y dejar de hacer la otra. A veces yo le estoy dedicando más tiempo a mis asuntos personales. Tal vez le estoy dedicando más tiempo a mis paseos. Le estoy dedicando más tiempo a mi trabajo. Hay gente que tiene hasta 2 y 3 trabajos. Conozco creyentes que trabajan 16, 18 horas y la excusa es que tengo que mantener a mi familia. Hermano y hermana, mi abuela también decía que yo no puedo dejar de amar a Dios por amar a Dios. Y el problema es que si yo creo que por trabajar más y dejar las cosas espirituales, yo voy a traer más alimento a mi hogar, cuidado, porque mucho de lo que yo puedo estar haciendo termina cayendo en saco roto. Y es aquí donde Jesús me dice, dele a César lo que le corresponde a César, pero dele a Dios lo que es de Dios. Y por eso la sesión de esta tarde-noche yo la titulé ¿qué es del César? Yo como hijo e hija de Dios, yo tengo que aprender y entender qué le corresponde a César y qué no le corresponde a César. Es muy probablemente que a César yo le estoy dando más de lo que le tengo que dar y a Dios le estoy dando menos de lo que le tengo que dar a Dios. Usted no puede tampoco dejar de amar a Dios por amar a Dios. No le estoy diciendo que usted deje todo botado, que se meta en la iglesia las 24 horas, que le diga que sí a su pastor en todo lo que su pastor le pide que haga, porque usted no puede descuidar una cosa por atender la otra. Aquí el Señor nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado discernimiento para que usted y yo, hermano y hermana, evaluemos lo que le corresponde a uno y lo que le corresponde al otro en la justa medida. Y esto es muy importante que lo analicemos porque fácilmente los creyentes hoy en día nos perdemos en los conceptos claros que el Señor tiene para nosotros. Yo debo darle tiempo al César en cuanto a mi trabajo. Yo tengo que darle tiempo de calidad a mi familia y eso es totalmente claro. Yo tengo que también tener algunos momentos para mí, momentos donde yo pueda hacer cosas que me gustan hacer, un poco de ejercicio, salir y caminar y comprarme un helado, sentarme en un parque a recibir la brisa de la tarde, qué sé yo, todo eso es ejercicio emocional, el ejercicio físico, alimentarme bien, cuidarme, ir a cortarme el pelo, sacar tiempo para mi aseo personal, ir a buscar ropa, qué sé yo. El problema es cuando nosotros enredamos una cosa con la otra. Y yo quiero animarle a usted en esta tarde noche que usted revise sus 24 horas del día. ¿Qué es del César? ¿Estás dejando a Dios por darle más a César? ¿Crees que trabajando más Dios te va a bendecir más? Yo recuerdo cuando se estaba construyendo el templo, cuando Zorobabel viene con aquellos hombres exiliados a construir el templo, cómo empezaron la construcción y la dejaron botada y se fueron a construir sus propias casas. Empezaron a interesarse en levantar sus propias viviendas, en adornarlas, en sembrarle matitas en los patios. Y el Señor vino muy molesto a recriminar a estos exiliados y les dijo, qué bonito, tu casa está preciosa, qué linda la matita, el play que hiciste atrás, la cochera para el carro. Claro, qué lindo carro, qué linda cochera, qué casa más linda de 2 plantas, wow. Y les dice Dios, ¿y mi casa? Y lo que es realmente importante, me la tienen totalmente botada. Nadie está preocupado por irle a pasar un trapito a las bancas.
Nadie está preocupado por tapar las goteras que están cayendo en el techo. Nadie está interesado por ir a ordenar los instrumentos, por ir a acomodar lo que hay que acomodar. No, mi casa está botada. Estás más preocupada en tu paseo, estás más preocupado en hacer dinero, estás más preocupado en comprar cosas y adquirir activos. Y lo que menos te está importando es las cosas de Dios. No estás preocupado en leer la palabra, no estás preocupado en orar, no estás preocupado en ayudar al que está en necesidad. No te interesa lo que esté pasando con los 150,000 personas que están yendo al infierno todos los días. Muchos creyentes hoy en día, amado hermano y hermana, están metidos como en una burbuja. Muchos creen que solo importa lo de ellos, solo importa lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que me genera valor agregado. Por eso Jesús era muy claro cuando decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en hacer dinero, te vas a matar 18 horas al día trabajando. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que ese dinero que acumulaste trabajando lo vas a gastar en doctores, lo vas a gastar en medicamentos, lo vas a gastar en procedimientos quirúrgicos. Porque Dios le decía a esos exiliados, ustedes terminan echando en saco roto. Lo que siembre no lo van a cosechar. Lo que crean que están produciendo para ustedes se les va a ir y se les va a acabar. Todo les va a salir mal. Porque si usted cree que es más importante lo suyo y lo de Dios no es importante, pues bueno, tarde o temprano el Señor tendrá que tratar con unos y con otros y ubicarlos en el contexto. Si crees que es más importante tus asuntos, el Señor te va a decir un momento, yo te voy a decir qué es lo más importante. Pero no se vale que el mundo se esté perdiendo allá afuera y que vos estés planeando tu próximo paseo, que estés planeando tu próxima comprada de ropa, sabiendo que hay personas que en ese momento no tienen que comer. Eso es algo que Dios no lo va a pasar por alto, mucho menos a los creyentes. Por eso Jesús aprovecha ese momento con los fariseos y dice, denle al César lo que es del César. No le vamos a quitar a Roma lo que le tenemos que dar. Pero no podemos dejar a Dios de lado, hermano y hermana, simplemente por darle a quien ya le hemos dado. Y es muy importante que usted analice la mayordomía que Dios ha puesto en sus manos. Usted analice los recursos que Dios le ha entregado a usted. Y no le estoy hablando solo de dinero. Analice todos los recursos que Dios le ha dado. Ayer decíamos en la sesión de Proverbios en la noche que tus hijos, hermano y hermana, tus hijos también se convierten en personas de las cuales usted es el mayordomo. Usted es mayordomo de Dios porque Dios le dio a usted hijos a los cuales usted tiene que instruir, tiene que cuidar, tiene que proteger y un día usted tendrá que darle cuentas a Dios por sus hijos. Usted es mayordomo de su familia, usted es mayordomo de su tiempo, usted es mayordomo de su dinero. Usted también es mayordomo de todas aquellas personas que necesitan escuchar el mensaje de las buenas nuevas y que tal vez se están perdiendo por nuestra propia negligencia. Dele al César lo que es del César. Trabaje lo que tenga que trabajar. Descanse lo que tenga que descansar. El Señor creó el día de reposo. El Señor creó un día a la semana. Y aquí no estoy hablando de sábado o domingo. El frío no está en las cobijas, decía mi abuela. Y es un tema del principio detrás del detalle. El Señor proveyó el descanso porque sabe que como seres humanos necesitamos descansar. Es importante. Pero hermano y hermana, el Señor dijo un día de cada 6 días, el séptimo. Pero el Señor no dijo que descansemos los 7 días. Hay personas que, hermano y hermana, no les sirven a Dios porque llegan tan cansados de sus trabajos que entonces Dios se va a quedar de lado. No, Señor, lo siento. No te voy a servir porque tengo mucho trabajo. No te voy a servir porque soy de vacaciones. No te voy a servir porque tengo que atender cosas personales. Bueno, te dice Dios, de acuerdo. No nos vamos a pelear. No nos vamos a enojar.
Simplemente la Biblia establece que cuando hay obediencia hay bendición y cuando hay desobediencia hay maldición. Hay una ley espiritual que Dios ha establecido que no necesita estártela recordando, que no se va a enojar si haces su voluntad o no la haces. El Señor tira la línea, el Señor es el dueño de la bola con la que usted y yo vamos a jugar. Él es el que gira la instrucción y le corresponde a cada uno acatarla o desacatarla. Pero recuerde usted que basado en la decisión que tomemos, así hermano y hermana, vamos a echar a andar una maquinaria y usted y yo no tenemos control sobre aquello que decidamos. Si yo, hermano y hermana, le doy más a César y no le doy nada a Dios, tarde o temprano, la maldición por la desobediencia va a tocar a mi puerta. Y ahí es donde yo me voy a lamentar, ahí es donde yo, hermano y hermana, me pondré a llorar, entraré en aflicción, ni siquiera tengo idea cuál va a ser la reacción. Pero ayer en Proverbios leíamos en el capítulo 1 de Proverbios que la sabiduría constantemente llama y aconseja para que nosotros hagamos lo que es correcto. Pero si nosotros rechazamos la voz de la sabiduría, vamos a acarrear una consecuencia. Y cuando estemos en ese momento de aflicción, la sabiduría se va a reír. Y no se va a no se va a reír de nuestra calamidad. Se va a reír de que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Y cuando querramos buscar a Dios en su ayuda, cuando le supliquemos al Señor que no nos deje en esos momentos tan complicados, el Señor dice, me van a llamar y yo no voy a responder, me van a buscar y yo no voy a ser encontrado. ¿Por qué? Porque no quisiste escuchar cuando podías escuchar. Cuidémonos y analicemos en esta noche cada uno de nosotros. ¿Qué le estás dando a César? ¿Qué le estás dando a Dios? Padre, gracias. Una vez más, tu palabra ha corrido. Una vez más, Señor, ha llegado a los corazones. No tengo ni la menor idea dónde ha llegado tu palabra, Señor. Es tu Santo Espíritu el que a partir de ese momento está trabajando en cada corazón. Que podamos revisar y analizar. ¿Qué te estamos dando a ti? ¿Qué le estamos dando al César? ¿Qué estamos haciendo, Señor, por tu causa? ¿Dónde se inclina la balanza? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está yendo mi corazón en este momento? Que sea un momento de análisis, de reflexión de cada uno, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a los hermanos que han reportado su sintonía a esta transmisión. Ahí vi a la hermana Vanessa Fonseca, me pareció ver a Doreide, también vi a la hermana Carmen Almirón, ahí estoy viendo a Gisela Araya, a Vilma Meléndez, vi a Maybel Duval, vi a Jesús Tón de Medellín, Colombia. Ahí está también la pastora Alicia de Argentina. Veo que está Gabriela Benítez también, el hermano Ezequiel Jaime de Argentina, es el pastor Juan Domingo, los que rápidamente logré ver en el perfil de Facebook. Esperamos haberlo edificado a través de la palabra del Señor. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes con el relato número 100. Vamos a ir más o menos a 110, 115 relatos. Estamos en la semana de la pasión. Jesús dando sus últimas instrucciones, sus últimas indicaciones. Lo último que Jesús está diciendo antes de morir. Es muy importante que usted y yo le pongamos atención. El próximo martes vamos a continuar con otros relatos con aguijón. Hoy, 7 de la noche, hora de Costa Rica, en 1 hora y 6 minutos, si Dios lo permite, a través de MP Radio, la doctora Gisela Araya, profesional en psicología, tiene su acostumbrado programa Psicología del Alma. La doctora Araya está haciendo una pregunta en esta noche y textualmente dice, ¿sabes qué es el amor propio? ¿Usted tiene claro el concepto de lo que es el amor propio? El amarse a sí mismo. ¿Usted tiene claro qué es? Es muy interesante porque Jesús hablaba acerca de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es interesante, son 3 amores y 2 mandamientos. ¿Y por qué? Porque se presume que usted se ama a usted misma. ¿Sabe usted qué es el amor propio? De eso nos va a estar hablando la doctora
en aproximadamente una hora a través de MP Radio. Así es que no se pierda este tema, es radiofónico. Usted puede entrar a ministrosdelapalabra.org, usted lo tiene ahí en pantalla, y inmediatamente entra a escuchar ese mensaje radial, o puede bajar nuestra aplicación en la App Store que se encuentra en Google Play. Usted busca MP Radio, es un rombito como el que tiene en la parte inferior de esa pantalla, y podrá estar escuchando entonces las 24 horas del día, una emisora que ha sido creada para edificar su vida. Por mi parte, lo bendigo con toda bendición de lo alto, y si Dios lo permite, nos encontramos otra vez en Facebook Live el próximo martes. Pero mañana viernes, si Dios lo permite, 8 de la noche a través de YouTube, vamos a ahondar en el último capítulo del libro de Apocalipsis. 8 p.m., hora de Costa Rica, mañana, Apocalipsis capítulo 22, y terminamos, si Dios lo permite, con el libro. Que Dios les bendiga.